Gloria a Dios. Alabado es Jesucristo. Puedes tomar tu lugar y quiero que abramos nuestras Biblias, o prende tu Biblia ahí en 1 Corintios 10:23, o busca ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 23. Y la palabra de Dios en la versión 60 dice de la siguiente manera: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Eso dice en la versión 60. En la versión lenguaje sencillo dice: algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. En otra versión, en la versión Dios habla hoy, se dice, uno es libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo es edificante. Y vamos a comentar al respecto de lo que dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo en esta palabra, en esta carta a los Corintios, hace una declaración muy interesante y poderosa, además con mucha sabiduría. Cuando dice, todo me es lícito, en la versión 60, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es decir, que el apóstol Pablo está alineando o está definiendo con relación a todo lo que tenga que ver con lo lícito. Puedo hacerlo, puedo decidir con base en lo lícito. Y entonces habrá que diferenciar qué es lo lícito y qué es lo ilícito. Y de acuerdo al diccionario, lo lícito es un adjetivo que permite hacer referencia a aquello que se encuentra autorizado o que es tolerado por las normas vigentes en un determinado ámbito. Se dice en otro lado que se trata de algo justo, permitido según justicia y razón. Es decir, eso tiene que ver con la cuestión lícita, lo que está bien, de acuerdo a ciertas normas, a ciertas leyes, a ciertos estatutos, a ciertos reglamentos de forma moral, espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, mientras que lo ilícito es un hecho, una acción que contraviene la ley y que además es contraria a la equidad, a la justicia y a la moral. Lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir es que todas las personas tenemos la capacidad de decidir, pero decidir en el ámbito lícito, es decir, que no exista en nosotros, si bien es cierto, tenemos la capacidad de decir, todos tenemos la capacidad de decidir y somos libres para decidir. El apóstol Pablo hace la referencia a que tenemos la libertad de decidir en el ámbito lícito, que no sea parte de nuestras opciones la cuestión ilícita. Sí, porque, por ejemplo, alguien no puede estar diciendo que lo mato o no lo mato, decidir matar a alguien o no matar a alguien, eso sabe que es ilícito. O por ejemplo, alguien que no exista la opción, alguien puede decir, ¿engaño a mi esposa o no engaño a mi esposa? No es una opción, es una cuestión ilícita que impacta en la moral. Y entonces Pablo dice, no debe ser una opción lo ilícito, sino que tú puedes decidir, sí, eres libre de decidir, pero en el ámbito lícito. O, por ejemplo, robo o no robo, es una cuestión ilícita y no debe ser opción para nosotros como personas, porque sabemos que todas las decisiones, si bien es cierto, Pablo dice, somos libres para decidir, pero tenemos que entender que las decisiones que tomamos son semillas que vamos a sembrar y que esas semillas van a traer un fruto, va a ser bueno dependiendo de lo que hayamos sembrado, del tipo de semilla que hayamos sembrado. Si sembramos semillas buenas, vamos a tener un fruto bueno, una consecuencia buena, pero si sembramos semillas en lo ilícito de entrada, vamos a tener una consecuencia negativa. De hecho, si las decisiones en el ámbito lícito pueden traer consecuencias malas porque no son con base a ciertos establecimientos, rubros específicos, se imaginan lo ilícito. Si lo
dentro del ámbito lícito, algunas decisiones equivocadas que hemos tomado han traído consecuencias que han impactado nuestras vidas. Ahora imagínense lo que puede suceder en el ámbito ilícito. Es peor, porque todas las decisiones que estamos tomando van a traer consecuencias. Y por eso el apóstol Pablo abre un criterio específico en el sentido de la palabra para poder ver sobre qué lineamientos tengo que seguir para tomar decisiones sabias, correctas, y que esas decisiones sean de bendición para mi vida en todos los aspectos. Por eso el apóstol Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y entonces vamos a tomar esas dos. Pablo sugiere, con base a la escritura, Pablo sugiere que para tomar decisiones veamos esos dos aspectos. Todo me conviene, dice, en el ámbito lícito, por supuesto, pero ¿eso me conviene? O esta opción además me va a edificar. Y entonces, si nosotros disponemos esos dos criterios, como dice el apóstol Pablo, para tomar decisiones, entonces esas decisiones que vamos a tomar van a ser de bendición para nuestras vidas. Por eso, el día de hoy quisiera que reconsideráramos la forma en que hemos estado tomando decisiones y que podamos descubrir o afirmar más bien el poder de la toma de decisiones en nuestras vidas, y que podamos darnos cuenta de lo que hemos hecho con base a las decisiones que hemos tomado. Si bien es cierto, hay algunas decisiones que ya no se pueden resarcir, ya se hizo, incluso ya se tuvo la consecuencia, pero también podemos recomponer la situación y poder alinear las cosas en ese sentido con base a lo que Pablo nos está sugiriendo. Por eso Pablo dice: esto todo me es lícito, pero ¿me conviene? La pregunta es: ¿cómo saber qué es lo que me conviene? Un joven en una ocasión se acercaba a pedir consejería, y entonces me decía: pero yo no sé, me decía el joven, yo no sé qué es lo que me conviene. ¿Cómo saber qué es lo que me conviene? Y yo te puedo decir hoy, y le decía a él: ¿quién mejor sabe qué es lo que nos conviene sino aquel que nos creó y nos ha dado vida y ha permitido que estemos aquí hasta hoy? Él sabe exactamente qué es lo que nos conviene, porque incluso Él ha permitido que hasta hoy estemos con vida. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un plan específico de parte de Él. Él, mejor que nadie, sabe lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Qué interesante poder descubrir el plan eterno de parte de Dios para nuestras vidas, y cuando lo descubrimos poder caminar en ese camino que Dios ha definido para todos nosotros. Porque no estamos aquí producto de una casualidad, así como que, yo no sé, pero yo estoy aquí, no sé qué pasa. No, estamos cumpliendo un propósito de Dios en nuestras vidas. El hecho de que al tiempo que aceptamos a Cristo como Salvador es porque Él dispuso el tiempo exacto para llegar a nuestras vidas, porque sabes, Él nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo para manifestar su gracia y su favor en nosotros y poder traernos a su gracia y a su luz admirable. Gloria a Dios. Qué bendición es poder descubrir el plan. Por ejemplo, alguien que crea un equipo electrodoméstico, o un automóvil, aquel que diseña un automóvil, por ejemplo, sabe qué piezas exactas requiere. Si necesita combustible, qué tipo de combustible necesita ese vehículo. Si necesita un voltaje en específico, qué tipo de voltaje es requerido para esa unidad. Qué tipo de aceite, qué tipo de características específicas. Así como aquel que ensambló una unidad, o diseñó un vehículo, o diseñó un equipo de diferentes características, sabe exactamente lo que necesita ese equipo para que funcione correctamente. Incluso hace un instructivo para que lo sigamos, aunque pues ese es otro tema, ¿no? La mayoría de nosotros no vemos los instructivos, ¿no? Pero ese es otro tema. Y Él sabe, y entonces si Él sabe lo que necesita ese equipo,
entonces el que nos creó sabe lo que necesitamos. Porque dice la Escritura que Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Y mira lo que dice el Señor o Moisés en Deuteronomio: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Aleluya. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado. Y entonces cuando nosotros entendemos y descubrimos el camino, este es el camino que el Señor ha trazado para mi vida, entonces podemos ser bendecidos por Él, podemos tener vida y vamos a prosperar y vamos a disfrutar la vida que Él nos ha dado. Aleluya. Qué bendición extraordinaria. Aunque a veces, con base a nuestras situaciones de vida, a veces no logremos entender los planes de Dios o el plan de Dios para nosotros. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando el bachillerato, ya íbamos a terminar, ya estábamos en sexto semestre, estábamos a punto de terminar, vivíamos en Pinotepa Nacional. Y estando en ese lugar, los compañeros empezaron a comentar: ¿y qué vas a estudiar? Y algunos: no, pues me voy a estudiar al UNAM, decían algunos, me voy a estudiar al Politécnico Nacional, me voy a ir a estudiar a Oaxaca. Otros decían: me voy a estudiar en diferentes lugares. Ellos ya tenían planes distintos para poder establecer su continuación de los estudios. Y me preguntaban a mí, decían: ¿y tú a dónde vas a ir? Pues no sé, les decía, porque pues no tenía los recursos para poder acceder a algo más. Pero me entusiasmaba el hecho de que mis compañeros estaban contentos, disponiendo situaciones de poder ir a otros lados para poder continuar con sus estudios. Y entonces, como 3 compañeros se organizaron y se fueron a la UNAM a presentar examen. Y uno de los que fue regresó triste y me decía, era mi amigo, y me decía: fíjate que no pasé, pero nada más tengo 2 opciones. Mis papás me dijeron: o es la UNAM o es el Politécnico. Wow, qué bien, ¿no? Pero tiene que ser en México, me dijo. Entonces, ¿es la UNAM o el Politécnico? Me dijo. Pero ya no quedé en la UNAM, ahora la única opción es el Politécnico. Oye, ¿me ayudas? Me dijo, ¿me ayudas a estudiar para pasar el examen? Claro que sí, le dije. Y entonces con la guía de la UNAM empezamos a resolver todos los problemas que venían para poder, para que se preparara él y presentara el examen en el Politécnico. Y entonces varias semanas estuvimos disponiendo tiempo para poder prepararnos, para pararse prácticamente. Él estaba preparando para eso. Y cuando llegó la convocatoria y fue la presentación del examen, él fue. Fueron como 15 compañeros del semestre, y cuando regresa contento y me dice: ¿qué crees? Pasé. Gracias, me dijo. No, le digo, pues para eso estamos, para apoyar en lo que podamos. Y como al siguiente día que él regresó con la noticia de que había quedado, me llaman de la dirección, me llama el director, voy a la dirección y me dice: oye, Sabdiel, te tengo una gran noticia. Le dije: sí. Dígame, ¿cuál? Fíjate que tengo una beca para ti, me dijo. ¿Una beca? ¿Una beca de qué? Le dije. Una beca para que estudies y continúes, estudies todo tu nivel universitario. ¿Y sabes dónde es la beca? En el Politécnico Nacional, me dijo. Wow, yo cuando me dijo eso, mis ojos se abrieron, mi sonrisa, de por sí tengo la boca grande, se hizo gigante, ¿no? Y me llené de gozo, de gusto por esa noticia. Y me digo, y fíjate que no vas a pagar ni un peso, me dijo. La beca es total. Es como que, y le digo, ¿y cómo es? ¿Quién es ese generoso que quiere hacer eso con alguien? Y dice: fíjate que es una familia, es un matrimonio de japoneses y están dispuestos a pagarte todos tus estudios y que vivas con ellos. Prácticamente es como que si te adoptaran, dice, vas a cubrir todos sus gastos. Dije: wow. Dice: la única condición es que hayas presentado el examen y que hayas aprobado. Y entonces así como me desboroné. Y la sonrisa que tenía se llamaba, ¿no? Le dije: es que no fui a hacer examen. ¿Cómo? Me dijo, si me enteré que estabas apoyando a los compañeros para que presentaran su examen.
Pues sí, pero lo estaba apoyando, dije yo. Pero ¿por qué no me dijiste? Me dijo él, ¿no? Pues, ¿por qué no me dijo antes también? Le dije, ¿no? Y entonces, pues se llamaba, me dijo. Prácticamente esa era la condicionante. Y entonces, esa ilusión que yo estaba hasta por acá, así, ¡pum!, se cayó. Llegué a mi casa todo derrotado, todo triste. Entonces mi mamá, que pues las mamás huelen a distancia y nos conocen perfectamente, me dijo, ¿qué tienes? Nada, le dije. ¿Qué tienes? Tú tienes algo, dime qué te pasa. Me dije, es que ya le conté la situación y me dijo, ¿de verdad quieres seguir estudiando? Le dije, sí. Y me dijo, bueno, si no se puede en México, aunque sea Oaxaca, dijo. Y yo pensé que era, pues aunque sea Oaxaca, pero sabes, yo no sabía que Oaxaca estaba en los planes de Dios para mi vida. Cuando yo llegué a Oaxaca, yo en ese tiempo ya no quería nada con Dios. Pero el día que yo llegué a Oaxaca, el primer día que yo llegué, y bueno, la primera semana que estuve en Oaxaca, y fui a la iglesia, a esta iglesia, a la primera de Oaxaca, me fui a un culto. Ese día, Dios tocó mi corazón. Y al siguiente domingo que yo estuve en la iglesia, yo me bauticé en el nombre de Jesucristo. Y entonces entendí que los planes de Dios para mi vida eran aquí. Y por eso yo creo que Dios tiene planes de vida y de bendición para cada uno de nosotros. Y aunque a veces los planes, las situaciones no las logramos dimensionar y entender, qué importante es descubrir el plan de Dios para nuestras vidas y poder enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros, porque sabes, Él sabe lo que nos conviene. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí está la hermana Julia. Ella estaba en Acapulco con su esposo, con el hermano Marcos. Y Dios les dijo que vinieran a Oaxaca. Aleluya. Qué bendición es poder darnos cuenta los planes que Dios tiene para nuestras vidas y poder descubrir lo que Dios ha hecho. Por eso no es una equivocación que tú estés aquí. No. Está en los planes de Dios darte vida y salvación en Cristo Jesús. Aleluya. Él quiere bendecir tu vida, quiere bendecir tu casa, quiere bendecir lo que tienes, porque Él ha definido un plan, un camino para ti. Aleluya. Y entonces, para poder entender, ya estamos en el plan de Dios. Y aunque cuando estamos en el plan de Dios, sabes, Él acomoda las cosas, gloria a Dios. Y Él manifiesta su gracia y su favor sobre nosotros cuando estamos en el plan correcto de Dios, haciendo su voluntad. Volviendo a la sugerencia de Pablo cuando dice me conviene, podríamos preguntarnos en la actualidad, ¿estas amistades que tengo me convienen? No en el sentido de conveniencia, sino como una cuestión de que abundan para mí, aportan para mí. La persona con la que ando de novio o novia, ¿me conviene? ¿Es de acuerdo al plan que Dios ha trazado para mi vida? Porque a veces dicen las muchachas se quieren hacer el papel de redentoras. Es que yo lo voy a cambiar, dicen. Si Dios no lo ha cambiado, ¿qué lo vas a cambiar tú? No puedes. El único que puede transformar nuestras vidas es Cristo Jesús. Él dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces es darnos cuenta qué nos conviene en ese sentido. Por ejemplo, preguntarnos, ¿me conviene contraer esta deuda? ¿Este trabajo que tengo me conviene? ¿Edifica mi vida? ¿Este tipo de música que escucho me conviene? Y son preguntas que podríamos hacernos en todos los aspectos, ojo, en todos los aspectos lícitos, ni siquiera considerar lo ilícito, porque eso no, dice Pablo, no debería ser parte de nuestra elección. Como por ejemplo, que los jóvenes podemos tener relaciones sexuales antes del matrimonio, es una relación ilícita.
Ni siquiera debería estar dentro de la opción para tomar esa elección. Es las preguntas que podemos hacernos que estén dentro de lo lícito, porque en cierto modo, no en cierto modo, todas nuestras decisiones traen consecuencias. Y además de estas preguntas que podemos hacernos, y hay más que nos podemos hacer con relación a las situaciones que estamos viviendo, pero también aplicar, aparte de estas preguntas, aplicar el sentido común a las cosas que tenemos. Por ejemplo, alguien me puede decir, ¿qué es el sentido común? Mira lo que dice el diccionario con relación al sentido común. El sentido común es una cualidad natural, es decir, que se desarrolla de manera natural, que el Señor nos ha dado, es decir, que viene de parte de Dios para conducirnos adecuadamente en la vida cotidiana, partiendo de lo aprendido en la niñez, nuestro entorno sociocultural y las experiencias que hemos acumulado, ya sea propias o ajenas. Para más corto, el sentido común también lo podemos definir como el primer nivel de sabiduría. El sentido común es el primer nivel de sabiduría. Y todos tenemos o deberíamos tener sentido común, pero a veces el sentido común se vuelve el menos común de los sentidos, en algunos casos, porque todos deberíamos accionar con base al sentido común. Mira lo que dice la Escritura con relación al sentido común. En la versión Nueva Traducción Viviente lo dice muy claro, dice en Proverbios 3:21, hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos. Y luego dice Proverbios 7:7. Vi a unos muchachos ingenuos, a uno en particular, que le faltaba sentido común. ¿A cuántos muchachos les falta sentido común? Dice, y a uno en particular, dice Proverbios, que le falta sentido común. Eso dice la Escritura. Qué importante es tener tenido sentido común. ¿Qué es el sentido común aplicado? Por ejemplo, yo no necesito saber de física para entender que si voy a 170 kilómetros por hora en una zona de curvas, pues voy a dejar de controlar el vehículo en algún momento. Voy a perder el control del vehículo por la velocidad a la que llevo. Y eso no necesariamente es saber o ser un experto en física para entender que si voy muy rápido me voy a estrellar. Ese es el sentido común. O el sentido común también tiene que ver con situaciones que he aplicado de manera directa en mi vida, como algo que ya me sucedió y que pues en cierto modo me doy cuenta que puede entender. Por ejemplo, no necesito saber mucho, pero debemos entender que una mentira nos va a traer más mentiras. Es por sentido común. Aunque alguien diga, es que fue muy necesaria. Pero aunque sea muy necesaria, una mentira va a traer más mentiras. Esto es por sentido común. O no necesito tener sentido común. No necesito saber mucho de medicina, que el hecho de consumir alcohol o drogas me va a dañar mi cuerpo. Esto es por sentido común. Deberíamos saberlo y entenderlo. Y entonces decir, no, esto me va a afectar, esto no es bueno para mí. Y deberíamos alejarlos. Por sentido común deberíamos hacerlo. Pero a veces el sentido común se vuelve el sentido menos común de los sentidos. Porque así como que no te diste cuenta de eso, pero sí es obvio, dicen algunos, ¿no? No, a veces nos pasa, ¿no? Pero bueno, ok. Y por eso Jeremías dice algo interesante al respecto. Mira lo que dice Jeremías. Hasta la cigüeña y la grulla conocen las estaciones del año. También la tórtola y la golondrina saben cuándo ir a un lugar más cálido. En cambio, este pueblo no me conoce ni quiere obedecer mis leyes. Jeremías está diciendo que aún las aves, habla de la garza, de la grulla, que son aves migratorias, y estas aves saben exactamente, por sentido común, ellas saben exactamente cuándo es la estación del año correcto para volar, para cambiar de lugar, de un lugar donde están
Y lo vemos, incluso las mariposas, ¿no? La mariposa monarca, que es una mariposa muy conocida aquí en México. Y cómo es que migran, porque conocen las estaciones por sentido común. No es que una grulla diga, ay, no, qué flojera ese. Qué flojera viajar. Porque el camino que recorren pues es peligroso, hay muchos factores que se conjuntan y puede ser fatal incluso para ellos. Pero ellas, dice la escritura, o el profeta Jeremías dice que por sentido común, ellas llegan a la estación, el tiempo exacto del año en que tienen que viajar, y ellas agarran el vuelo en grupo, se organizan y viajan al lugar más cálido, porque allá va a haber alimentos que acá va a dejar de haber. Y por eso Jeremías dice, si la grulla, si la garza, que son animales migratorias, aplican el sentido común, cuánto más los seres humanos. Pero dice la escritura, pero el problema es que los seres humanos, o en el caso de Jeremías, el pueblo de Israel, no discernía y no se daba cuenta los planes de Dios para su vida, y por eso no obedecían. Y por eso Jeremías dice, ¿cómo es posible que aún los animales migratorios entiendan perfectamente los tiempos y ustedes, pueblo de Israel, no se den cuenta que es tiempo de buscar a Dios? Y por eso el Jeremías dice qué importante es discernir los tiempos en ese sentido. Porque si aún las aves tienen ese sentido de común para poder aplicarlo, ¿cuánto y más nosotros? Por eso el apóstol Pablo añade, aparte de que si la decisión que vas a tomar te conviene, aparte dice Pablo, debes añadir, ¿me edifica? Eso que voy a decidir, ¿me edifica? ¿Es para mi beneficio? Por ejemplo, esta decisión que voy a tomar, ¿edifica mi vida cristiana? Esto que voy a hacer, ¿va a servir para que yo crezca como persona, como cristiano, como ser humano? ¿Va a servir para que crezcamos como familia? ¿Esta decisión que estoy tomando aporta a mi desarrollo personal como cristiano? ¿Sirve para edificar mi ministerio? Son cosas que debemos preguntarnos con base a las decisiones que tenemos que tomar. Por ejemplo, este tipo de música que escucho, ¿me edifica? ¿Estas películas o videos que veo, me edifican? ¿Estos videojuegos me edifican? ¿Estas amistades que tengo me edifican? ¿Estos lugares que frecuento me edifican? ¿Estos libros que leo, si acaso leo, me edifican? ¿Estas actitudes que tengo me edifican? ¿La forma en que reacciono ante las situaciones me edifican? Es para edificación. Y por eso Pablo pone estas dos opciones para tomar decisiones. Eso que estoy haciendo es para edificación de mi vida, de mi matrimonio, de mi familia. Está edificándome y entonces tomo la decisión correspondiente porque me doy cuenta que va a ser para edificación de mi vida. Y por eso la escritura tiene ejemplos de situaciones que vivieron personas y que tomaron decisiones buenas y malas y están escritas ahí. ¿Para qué fueron escritas? Para que nosotros pudiéramos observar. Mira lo que dice la escritura. Porque las cosas que se escribieron, dice la carta de Romanos, Pablo a los romanos le dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y Pablo otra vez le dice a los corintios, todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. O sea, lo que dice la Biblia es una fuente en la que podemos consultar y ver situaciones, decisiones buenas y malas que les pasó a esos personajes bíblicos, pero está escrito ahí para que digamos,
eso le pasó a ellos, entonces ya no lo tomo, que sirva de enseñanza para mí. Y no decir, sí, mira, si a Sansón le pasó, porque a mí no. No, o sea, está ahí para que nos sirva como una enseñanza a nosotros, y está escrito para que podamos darnos cuenta y no caer en la misma situación que Sansón, por ejemplo. Por ejemplo, Adán y Eva tomaron una decisión. Dios les había dado instrucciones específicas y les había dicho que de todo el lugar podían disponer. Podían estar ahí, podían comer de todo lo que había ahí, de los frutos que había, excepto del fruto de la ciencia del bien y del mal. No comerás. Y llega la serpiente y le dice a Eva y la convence. Y toma una decisión. Finalmente no es que, ay, me engañó, porque ella le echó la culpa. Siempre es bueno, en ese sentido, la gente le echa la culpa a los demás, pero no es bueno, ¿no? Siempre buscamos echarle la culpa a los demás. En el caso de Eva, y es que ella me engañó. La serpiente tuvo la culpa, yo no. ¿A cuánto nos ha pasado así? Es que yo soy así por tu culpa, ¿no? Por ejemplo, a mí me llamaba la atención una historia que leí, un libro acerca de dos hijos que eran gemelos, que vivieron la misma condición de familia. Estos dos hijos, su padre era alcohólico, su padre era violento, su padre era golpeador, su padre los trataba muy mal. Pero cuando ellos crecieron, uno de ellos se volvió un conferencista y daba pláticas de motivación y ayudaba a la gente a recuperar sus vidas y a hacer una vida mejor. Y el otro era un alcohólico también. Y entonces alguien va y le pregunta al que es conferencista y le dice, oye, ¿tú por qué eres así? Y él dijo, por mi padre. ¿Cómo? Le dijo, sí, porque yo no quería terminar igual, por eso intenté superarme y ser mejor persona, dijo. Y entonces van con el alcohólico, con el hijo alcohólico, y le preguntan, ¿tú por qué eres así? Y él dice, por mi padre. ¿Cómo? Dije, aquel es así por su padre y este es así por su padre. Sí, hijo, porque a mí me violentaban, a mí yo veía eso y por eso soy así, dijo este varón. Y entonces él dijo, ¿cuál es la diferencia entonces? Las decisiones que cada quien toma. Porque podemos estar en un entorno y no precisamente echarle la culpa a los demás, porque qué bien es poder decir, yo soy así por mi padre, le estoy echando la culpa a mi papá o a mi mamá. Ellos tienen la culpa. Qué bueno es deshacernos, qué fácil más bien, no bueno, qué fácil es deshacernos de la carga, de la culpa, pero no es bueno, no es correcto. Porque es importante que nosotros nos demos cuenta qué decisiones estamos tomando y que esas decisiones van a traer un impacto significativo en nuestras vidas. Por eso yo te digo hoy, busquemos a Cristo. Él tiene la solución para nuestras vidas. Él tiene un plan de bendición y de vida para nosotros. Y Él quiere que tomemos decisiones correctas y de bendición en Cristo Jesús. Otro ejemplo de decisiones es la familia de Noemí. Dice la escritura que ellos vivían en Belén, en la casa del pan. Pero resulta que en Belén se escaseó y hubo hambre, no hubo pan, se escaseó el pan, el alimento. Y ellos en familia tomaron una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Nos vamos de Belén. Y se fueron. Fue una decisión que tomaron. La tomaron en familia. Ahora, esa decisión que estaban tomando estaba basada en los planes de Dios. No lo consultaron, simplemente acordaron y decidieron. Y se fueron a Edom. ¿Sabes qué pasó en Edom? El papá murió. Al poco tiempo que llegaron a Edom, el papá murió.
Y se quedó, dice la escritura, que se quedó Noemí sola con sus 2 hijos. Sus hijos crecieron, se casaron sus hijos, y al tiempo, a los 10 años que vivían ahí, sus hijos murieron. Y entonces se quedó sola Noemí. Ahora nada más con las nueras. Pero ojo, aquí Noemí, en su situación, en su condición, toma una decisión buena. Decide regresar a casa. Decide regresar a Belén. Pero ojo, Noemí ahora está amargada. Las decisiones que tomó la llevaron a amargarse, de tal manera que cuando ella regresa a Belén, le dicen: Noemí, ha vuelto Noemí, qué bendición que Noemí ha vuelto. Porque Noemí se llama dulce, significa dulce Noemí. La dulce ha regresado, y entonces ella dijo: ya no me llamen más Noemí, ahora me van a llamar Mara, porque estoy amargada. Ahora, ¿quiénes tenían la culpa? Pero ella dijo: Dios me ha desamparado. Prácticamente estaba diciendo: estoy así por culpa de Dios. Y ojo, también es fácil culpar a Dios de nuestras situaciones. ¿A poco no? No levante la mano, ¿cuántos hemos culpado a Dios? Pero lo consultamos cuando tomamos esa decisión. ¿Por qué Él no me habló? Luego decimos. ¿Por qué Él no me advirtió? Si todo lo sabe que no. ¿Por qué no me advirtió? Y entonces culpamos a Dios por las situaciones, las circunstancias. Pero la pregunta es: esta familia, Noemí, ¿consultó a Dios para poder disponer y decidir irse de Belén? Yo te digo hoy, la peor decisión, por eso encajonan Belén, dicen exactamente, porque Belén significa la casa del pan. La peor decisión es que tú decidas alejarte de la casa de Dios, de la casa del pan. Esa es la peor decisión que puedes tener. No debe ser parte de tus opciones. No. Mejor ven al Señor y pregúntale: ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué necesitamos? Porque en medio de esa tierra que aún a lo mejor hay escasez, el Señor va a proveer y va a manifestar su gracia y su favor en ese lugar, en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Porque podemos decidir, e incluso nuestra decisión puede ser justificable. Y cuando nos las dicen, pues sí, tenía razón. Pero estaba con base a los planes de Dios. Mire, Sansón, otro que cometió errores. Y ojo, a mí me impresiona cómo es que vino Sansón. Y dice la escritura: y había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Wow. O sea que Sansón es producto de un milagro de parte de Dios. Qué bendición es poder venir por planes de Dios. Todos venimos por planes de Dios, pero en este caso Dios se le manifiesta, o el ángel del Señor viene y le dice a sus padres: ustedes están estériles, o tu esposa es estéril. Le dice a Manoa: pero yo te digo que vas a concebir en el nombre de Jesús. Y se hace un milagro. Lo que era estéril se vuelve fértil y concibe y nace Sansón. Y luego le dice, le da instrucciones: ese va a ser un hijo, un siervo de Dios, alguien que le va a servir, alguien que no va a ser nazareno de nacimiento, no se va a pasar la navaja en su cabello. Y le empieza a dar instrucciones: no va a haber vino ni sidra, nada, va a ser apartado para el Señor. ¡Wow!
Pero a pesar que Sansón tenía todas esas características, que era un milagro de Dios, que era alguien que tenía un designio de Dios muy específico, muy directo, muy definido, desobedeció la instrucción de Dios, Sansón. Aquí podemos ver elementos importantes que suman. Qué importante es que los padres también, cuando él era chiquito, con base a esa palabra, se aferraran a esa palabra y tomaran decisiones específicas para desarrollar la vida de esta persona, de este hombre. Pero desobedeció la instrucción de Dios, desobedeció la instrucción de sus padres, prefirió seguir sus propios impulsos. Es decir, Sansón, ya cuando tenía la edad adecuada, y empezó a ver a las mujeres, no las mujeres de su pueblo, sino las mujeres de otro pueblo, y estaba escrito, es las mujeres de tu pueblo. Pero él no, él siempre quiso rebasar la instrucción. Lo prohibido para él fue lo más atractivo. Y Sansón empezó a ver allá qué había de bueno, y dijo, mira, papá, yo quiero casarme, no con la del pueblo, acá, allá está mejor. La ley de Dios dice que no es así, Sansón. Dice que tiene que ser con la del pueblo. No, pero yo no quiero ninguna del pueblo, mira, puras feas hay aquí. Allá, dijo. Sansón así. Y entonces le echaba el ojo, no aquí, sino allá. No se la crea, eso decía Sansón, ¿no? Y luego se metió con una prostituta, Sansón. Y luego, para colmo, se casó con una filistea. Y casi hace berrinche porque su papá le dijo, no te puedes casar. Ah, no, yo me caso. ¿Cuántos han hecho así? No levante su mano. Ah, no. Hijo, no te conviene, o hija, no te conviene. Por ejemplo, las muchachas luego buscan a alguien súper, no es que esté en contra de los tatuajes, ¿no? Pero súper tatuado, con la greña larga, es el vago de la colonia, y ese quiere. Hija, no te conviene. No, yo quiero. Yo le voy a hablar de la palabra de Dios, dice. No te conviene. No, yo me caso. Y si no me caso, me voy, dice. Entonces, hay decisiones que tomamos que traen consecuencias. Sansón le pasó lo mismo. Y algo muy importante, vivió las consecuencias de sus decisiones. Porque si alguien que había sido apartado por Dios, elegido por Dios, hasta el final de sus días, ciego, rapado, sin fuerzas, entonces cuando se arrepiente, reconoce su falta y le pide perdón a Dios. ¿Por qué llegar hasta ahí? Para pedirle perdón a Dios o darnos cuenta que nos hemos equivocado. Yo me pregunto y me pongo a hacer un análisis cuando veo esta situación de Sansón. ¿Desde qué momento se hubiese recompuesto su camino? Para no llegar hasta ahí, hasta allá, al final, al momento de pedirle misericordia al Señor, diciéndole, ten misericordia, si es tu favor, por favor. Pero ¿por qué llegar hasta ahí cuando se pudo haber recompuesto el asunto desde antes? Una vez alguien me decía, es que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Otro más me decía, de algo me tengo que morir. Pero ¿por qué no darnos cuenta que podemos hacer algo al respecto? ¿Por qué Sansón, si hasta el final, ya cuando estaba todo perdido, levantó sus ojos y clamó a Dios? Y Dios, en su misericordia,
manifestó su gracia y su favor para con él. Pero ¿por qué hasta ese momento? Cuando pudo haber cambiado las circunstancias y pudo haber dirigido, porque él había sido levantado para ser líder en Israel y dirigirlo en las victorias que Israel podía haber conquistado bajo su liderazgo. Qué importante situación darnos cuenta cuáles son los planes de Dios y no desperdiciarlos, sino que darnos cuenta cuáles son los planes de Dios para nuestras vidas. Y si estoy en un camino equivocado, componerme en el camino correcto, decirle al Señor: este es tu plan, este es tu camino, permíteme andar en este camino. Aleluya. Y sabes, el Señor nos va a alinear, nos va a acomodar, nos va a direccionar y nos va a conducir a lo que Él tiene preparado para nosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Por eso Josué, mira lo que dice la Escritura con Josué. Josué, sucedió que Dios le había entregado la tierra prometida y las naciones las iban a conquistar, pero hubo una nación que se hizo una trama específica. Conveniaron llegar con Josué para decirle y que se vistieron de ropas ásperas, ropas rotas, viejas, y trajeron alimento seco, alimento mojoso, y lo traían así en su bolsa. Y llegaron con el pueblo de Israel y dijeron: venimos de lejanas tierras y queremos hacer un pacto con ustedes. Y Josué, dice la Escritura, y Josué y los líderes de Israel no consultaron al Señor. Así dice. Y les dijeron: vamos a hacer un pacto contigo, con ustedes, con su pueblo. Queremos ser sus siervos, dijeron ellos, pero con tal de que nos perdonen la vida. Y así dice la Escritura de manera textual. Y el pueblo, los líderes de Israel y Moisés y Josué, no consultaron al Señor. Y como no consultaron al Señor, hicieron el pacto, hicieron el convenio, hicieron el acuerdo. Y a los 3 días de haber hecho el pacto, se dieron cuenta que esos eran mentirosos y que vivían ahí en Canaán, porque conforme fueron avanzando se dieron cuenta que habían llegado a sus territorios. Y dijeron: ¿cómo es posible que nos hayan engañado? Pero no les pudieron hacer nada porque habían juramentado a Dios. Sin haberlo consultado, habían juramentado a Dios con el pacto que habían hecho. Qué importante es. Por eso Josué, al final de sus días, se levanta delante del pueblo y les dice: familias de Israel, yo no sé qué van a decidir ustedes. Ustedes pueden decidir lo que gusten. Incluso les dijo Josué: pueden decidir seguir y adorar a los dioses que adoraron sus padres, les dijo Josué. Pueden adorar los dioses de los que estaban atrás del río, antes del río, que cruzáramos el río. Los dioses de Canaán pueden seguir, pero yo he decidido, yo y mi casa, dijo Josué, hemos decidido servir al Señor a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Aleluya. José se dio cuenta que él necesitaba tomar una determinación en su vida, una decisión importante en su vida. ¿Quiénes más tomaron decisiones correctas? Abraham tomó una decisión correcta, fue llamado por Dios y Dios lo bendijo. Dios le habló y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y Dios se manifestó en él. Moisés obedeció al Señor. Rahab obedeció al Señor. Mira, el hijo pródigo obedeció al Señor, tomó una decisión correcta después de haber tomado una decisión equivocada. El hijo pródigo tomó la decisión equivocada de irse. Me voy, dame lo que me corresponde, me voy. Y se fue y desperdició su vida y gastó todo lo que tenía. Y ya cuando estaba hasta el fondo,
Cuando ya no había esperanza, entonces tomó una decisión correcta. Pero vuelvo a lo mismo, ¿por qué permitir llegar hasta ahí para reaccionar y darnos cuenta? Él cuando estaba hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, ya no podía bajar más. Hasta ahí levantó sus ojos y dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno que me llame uno de tus hijos. Llámame como a uno de tus jornaleros, pero recíbeme. Yo te digo hoy, el Señor está dispuesto, con los brazos abiertos, esperando que vengamos a Él y le podamos decir: ¿qué es lo que tienes planeado para mi vida? ¿Cuál es la decisión correcta que cumpla con base a los planes que necesito para mi vida? Yo te digo hoy, ¿cuántos hoy quieren decirle al Señor: hoy tomo la decisión de entregarte mis planes personales, para que a partir de ahora se cumplan tus planes y se haga tu voluntad en mi vida, en el nombre de Jesucristo? Aleluya. ¿Cuántos hoy le pueden decir al Señor: yo necesito de ti? Yo necesito que tú me muestres cuál es la decisión correcta que tengo que tomar. Que tú me digas, que me muestres qué debo hacer en este tiempo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y yo quiero decirles ahora, abrirles mi corazón. Y algunas veces ya lo he contado, pero ahorita estoy sintiendo de Dios volver a contarlo. Mire, hace muchos años, cuando estábamos en la cancha de San Martín, era un evento cierre de 40 días con propósito. Yo no estaba en el programa para predicar, traíamos invitado, un predicador invitado. Mucha gente vino como por primera vez, los hermanos, y yo estaba en la alabanza. Incluso antes de que iniciara la alabanza, volteé justo en el momento correcto, cuando iba entrando una mujer con muletas, enyesada toda la pierna. Y la vi y escuché una voz que me dijo: esta mujer va a sanar. Y yo dije: qué bueno. Empezó la alabanza. Estábamos en medio de la alabanza y yo volteé otra vez. Pero justo a donde estaba la mujer se dirigió mi mirada. Y entonces me dijo otra vez: esa mujer va a sanar hoy. Y yo dije: qué bueno, gloria a Dios. Yo no estaba en el programa, pero el predicador pasó, dio un mensaje muy bonito, por cierto. Hizo el llamado y toda la gente pasó. La gente que habíamos traído como invitados pasó. Pero cuando vio, no sé qué pasó, él, que tenía a toda la gente aquí para orar por ellos, se baja de la plataforma. Y entonces volteó a ver al pastor, y el pastor me voltea a ver a mí y me dice: súbete, me dijo. Y yo así como que: pero no estoy en el programa, súbete, que me dice. Y entonces me paro aquí adelante, ahí en la plataforma que había, que era como de 60 centímetros, me paro arriba y empiezo a orar por la gente. Pero entonces el Señor me habla, bueno, una voz, la voz de Dios me habla y me dice: esa mujer, la mujer de muletas, había pasado hasta atrás y me dijo: dile, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y cuando yo le iba a decir, se me trabó la boca. Y escuché una voz que me dijo: ¿qué? ¿Ya te sientes Pedro? Si ni estabas en el programa. Y escuché otra voz, la voz de Dios, que me dijo: dile, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y le volví a señalar y se me trabó la boca. Me dio miedo y regresé mi mano. Y entonces escuchó la voz que me dije: ¿qué? ¿Tus 5 minutos de fama? Entonces que me bajo
de la plataforma y voy y oro por la mujer y sabes, no sanó, porque no era así. Cuando termina la actividad, nos vamos a cenar con el invitado, la pastora, los pastores, mi esposa, el pastor invitado, el predicador invitado. Entonces la pastora me dice: hermano, ¿por qué no oró por fulanita de tal? Me dijo. Y yo así haciéndome el oxiso. ¿Cuál? Esa que venía con muletas, me dijo, y con yeso en la pierna. Y yo así como que le digo: ¿por qué? Le dije. Y ella me dijo: porque Dios me dijo que iba a sanar. Entonces yo le dije, no le dije. Entonces también dije, a mí también me dijo, pero no lo hice. Fue una decisión que no tomé. Una decisión que estaba en los planes de Dios. Ojo, pasaron 5 años, 5 años. Ya estábamos aquí. Nos metimos a un ayuno de 3 días. En ese ayuno de 3 días Dios me habla, se manifiesta y me muestra ese momento y me dice: ¿te acuerdas? Le dije: sí. Y entonces me dijo: no me creíste. Pero cuando escuchas la voz de Dios, sientes que te parte el alma. Y me dijo 3 veces: no me creíste. Y cuando yo escuché y vi, le dije: perdóname. Perdóname, le decía. Y entonces el Señor, su misericordia, qué hermoso es Dios. Porque cuando sus misericordias son nuevas cada mañana. Y entonces el Señor me dijo: tu ministerio iba a despegar de ese momento, me dijo. De ese día, desde ese día tu ministerio iba a despegar, me dijo. Pero porque no me creíste, me dijo, vas a empezar de nuevo, de cero, me dijo. Ahora, yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Y yo te digo hoy, en el nombre de Jesús, decide por el Señor. El Señor tiene planes de vida para ti. Y cuando el Señor tiene llamados, esos llamados no se quedan en la basura. Decide por Cristo. Decide por el ministerio que Él te ha dado. Decide por el llamado que Él te ha hecho. Decide por las cosas que has dejado de hacer y que han servido para que edifiques tu vida y tu ministerio crezca, pero han quedado de lado. Yo te invito hoy, en el nombre del Señor, que vengas a Cristo en esta hora y le rindas al Señor tus sueños, tus planes, tus anhelos, porque sabes, los planes del Señor son perfectos y son los mejores que pueden existir. En el tiempo correcto, Dios se levanta con poder y se manifiesta en nuestras vidas. El Señor está aquí ahora. Ven, ¿cuántos quieren venir a este lugar? ¿Cuántos quieren venir a este lugar y decirle al Señor: yo rindo mi vida, rindo mis planes, rindo mis sueños, rindo lo que soy? Yo quiero descubrir lo que tú tienes para mí. Mira, de algo estoy convencido yo, que es aquí donde el Señor me ha llamado. Y yo sé que el Señor también te ha llamado por diferentes momentos y circunstancias. Pero a veces
por decisiones no hemos obedecido. No, Dios no, aquí me quedo. Porque ojo, a veces Dios no se manifiesta de manera espiritual, sino a veces usa a personas para decirte, este es el camino que debes seguir. Pero yo te invito hoy a que las decisiones que tomemos estén basadas en esas cosas que Pablo dice, en esos cuestionamientos que Pablo dice. ¿Me conviene? ¿Me edifican? ¿Reconstruye lo que tengo? ¿Me va a hacer más? ¿Me va a hacer mejor con base a lo que soy? Yo creo que sí. Levanta tus manos al cielo y dile al Señor: yo quiero conocer tus planes en este tiempo y tomar las decisiones correctas que sean de bendición para mi vida. Pídele perdón a Dios si has tomado decisiones por emocionalismo nada más, porque te has resentido, porque te has ofendido y con base en eso has tomado decisiones. Pídele perdón a Dios por esas decisiones. Pídele perdón a Dios por esas actitudes que has tomado, porque finalmente la actitud que disponemos es una decisión. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoce, Espíritu Santo, es que ven a mí ahora. mismo. Hoy reconsidero mi vida, reconsidero mi llamado para tomar las decisiones correctas. Dile al Señor: plan es perfecto. Hazme ver. Oh, Sheba, canta, alaba. Espíritu Santo, Entender y creer sin temer. Te suelto mi sueño. Sheba, canta, alaba. Te suelto mi deseo. Toma el control de mi vida. Tu plan lo más que el mío. Te suelto mis planes. Te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan lo más que el Santo eres, mío. Padre. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces, más que a mí mismo. Creer en algo. Espíritu Santo, ven. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Suelto mi sueño, reconto mi deseo. Tomo el control de mi vida. Tu plan es mío. Suelto mis planes. Te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Santo eres. Mío. Te suelto mis sueños. Ahí está el Señor, aquí está el Señor, aquí está el Señor. Tomo el control de mi vida. Lo más que mío. Te suelto mis planes. Te suelto mis decisiones. Santo eres, Padre. Toma el control de mi vida. Pláname lo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor.
Jesús, oramos por Iván Alcántara. Te pedimos, Jesús, ahí donde está, que tu gracia se manifieste ahora. Yo ordeno en el nombre de Jesús que sus plaquetas se levantan, se incrementan, sus leucocitos se multiplican ahora en el nombre de Jesucristo y suben ahora en el nombre de Jesús. Yo lo declaro en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Declaro un milagro en la vida de este varón ahora, en el nombre de Jesús. Tu gracia está ahí en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mi deseo es que el Señor te bendiga y que la gracia de Dios se derrame sobre tu vida. Si estamos a tiempo, yo creo que ahora es tiempo de volver a Dios. Ahora es tiempo de recomponer el camino. Dios siempre llega a tiempo y su gracia es extraordinaria. Y ojo, sus misericordias son nuevas cada mañana. Pidamos su dirección, su guía y su respaldo en todo momento. Y entonces vamos a descubrir que efectivamente los planes de Dios son perfectos para cada uno de nosotros. Mi deseo es que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Suelto mis cargas, te suelto mis cargas.